En la graduación, una elección inesperada reveló un poder transformador que nadie podía imaginar. Manuel se encontraba en medio del bullicio. El sonido de risas y emociones desbordantes llenaba el aire. Vestido con toga y birrete, se sentía como un gladiador a punto de entrar a la arena. Cada mirada hacia su familia, cada sonrisa de orgullo, parecía recordarle el sacrificio antes de la victoria. Hijo de inmigrantes, era el primero en su familia en alcanzar esta meta. Sin embargo, mientras se preparaba para recibir su diploma, una incertidumbre lo envolvía como una sombra. La atmósfera vibrante contrastaba con su turbulento mar interno. La graduación no era solo un paso hacia adelante, era un abismo. Una oferta de trabajo en una gran corporación había llegado en el momento más crucial. Con un salario tentador y un estatus que podría cambiar su vida, la alternativa de trabajar en el corazón del capitalismo le daba escalofríos. ¿Sería eso lo que sus padres soñaron para él? ¿Un hijo atrapado en el mundo frío y distante de los negocios? Al mismo tiempo, el proyecto comunitario en el que había estado involucrado lo llamaba cada vez más fuerte. Cada vez que pasaba por el barrio, cada rincón le susurraba historias de vida y esperanza. Su mente estaba en un ciclo interminable, analizando, comparando. Las historias de sacrificio de sus padres resonaban en su interior. Su madre, cada mañana, sirviendo café, engrosando las arcas de un hogar marcado por el trabajo duro. Su padre, bajo la luz tenue de un taller, reparando zapatos hasta el amanecer. Manuel luchaba por encontrar un sentido a todo ello. ¿Valdría más una carrera brillante en un cubículo impersonal o sería más honorable volver y trabajar por su comunidad? Este dilema lo devoraba. A veces, cerrar los ojos era más fácil que enfrentar la realidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión comenzaba a acumularse como un resorte cargado. La ceremonia continuaba y cada vez que su nombre se mencionaba, su corazón hacía un nudo en el pecho. Imágenes de sus padres aparecían en su mente. Su madre con lágrimas en los ojos, su padre asintiendo con aprobación. Pero esa imagen se desvanecía cuando pensaba en la alegría que podría traer a su comunidad si eligiera construir con ellos en lugar de escalar la cima del éxito corporativo. El momento culminante se acercaba. Mientras se levantaba, la ceremonia se desdibujó ante él. Todo el ruido, todas las risas, se sentían ajenas. Manuel se sintió en la cuerda floja, con el peso de su familia y su comunidad empujándolo hacia un lado, mientras la corporación, reluciente y seductora, lo atraía hacia el otro. ¿Estaba preparado para enfrentar esa realidad? Con cada paso, la decisión se volvía más abrumadora. La mirada de su madre se convirtió en un faro en la oscuridad, guiándolo mientras el abismo lo llamaba con una promesa de confort y estabilidad. La lucha comenzaba a tomar forma. El eco de su nombre resonó en sus oídos mientras avanzaba hacia el escenario. Cada paso lo llevaba más allá de la niñez y más cerca de una vida definida por decisiones que resonarían no solo en su propio futuro, sino en la de quienes lo rodeaban. Con cada pulsación del corazón se hacía más evidente que esta no solo era una celebración, era el umbral de un destino que exigía ser forjado. La entrega del diploma fue una mezcla de orgullo y confusión. Las palmas de su familia sonaban a sus espaldas, pero su mente divagaba en posibilidades no exploradas. El destino del trabajo corporativo titilaba como una estrella distante, un futuro brillante, atractivo. Pero esa misma distancia se sentía como una desconexión abrumadora.
La imagen de su barrio, de sus amigos luchando por salir adelante, ocupó cada rincón de sus pensamientos. Allí había una voz potente, un anhelo colectivo que lo llamaba a actuar. Una vez fuera de la ceremonia, Manuel encontró un respiro. El aire fresco lo llenó de una determinación nueva. Paseó entre las calles, donde los rostros familiares se iluminaban al verlo con la toga. Pero, en su interior, las tensiones seguían. ¿Qué significaba realmente el éxito para él? ¿Era solo el reconocimiento y el dinero? ¿O había algo más profundo que requería su atención? La noche, después de su graduación, fue un torbellino de emociones. Se sentó, aumentando la carga del debate interno. Con el trabajo ante él y la comunidad que necesitaba su visión, sentía que cada opción era un camino con sus propias sombras. La corporación prometía un salario que podría sacar a su familia de la lucha económica, una validación personal. Pero al mismo tiempo, al mirar por la ventana hacia el barrio iluminado por faroles, sentía un vacío que la promesa de éxito material no podía llenar. Decidió hacer una lista de pros y contras. Mientras escribía, un descubrimiento le sorprendió. En la columna de su proyecto comunitario añadía cada vez más razones. Las conexiones con las historias que había escuchado, las vidas que quizás podría impactar, cristalizaron en un deseo vehemente de contribuir. La energía de mejorar ese entorno se transformó en su verdadero norte. Así, notó su deseo profundo de involucrarse en una lucha que había sentido siempre, pero que nunca se había atrevido a explorar con seriedad. Al caer la noche, decidió que debía confrontar sus miedos. Diseño y estructura eran una cosa, pero la voluntad real de impactar estaba embebida en los desafíos sociales que conocía tan bien. Manuel se sintió atrapado, dividido entre el miedo a lo que podría enfrentar y el incendio interno de propósito que ardía cada vez más fuerte. Pero, entre la confusión, se gestó una decisión. La oferta laboral seguía allí, pero su vida profesional podría esperar. Había algo que necesitaba primero, un reto que implicaba más que trabajar solo para sí mismo, una oportunidad que planteaba una pregunta. ¿Podía ser parte de algo más grande? En ese momento visualizó un proyecto en el barrio justo en el rincón que más amaba, un lugar que no solo podría transformar vidas, sino también darle forma a la suya. Esa visión nacía de un impulso casi primal, la búsqueda de un propósito superior. Así, con el sol asomándose en el horizonte, Manuel tomó la primera decisión crucial en su nueva vida. Y mientras cerraba lo que podría haber sido un capítulo predecible, se dio cuenta de que había descubierto algo trascendental sobre él mismo. Quería ser un agente de cambio. Pero había pasos que lo desafiaban a cada rincón de su valentía. Sin embargo, un urgente mensaje en su teléfono rompió su concentración. Era su antiguo mentor, quien le ofrecía una oportunidad insospechada en el mismo mundo corporativo que había estado evitando. La elección se tornaría aún más compleja. ¿Podría realmente alinearse con sus nuevos ideales y al mismo tiempo aceptar una invitación que podría ser su salvación? El dilema se endurecía y la presión de elegir entre dos caminos divergentes amenazaba con arrastrarlo de nuevo al abismo que tanto temía. Manuel se sentó en el borde de su cama, el teléfono aún en la mano, mientras su corazón rítmicamente antagonizaba sus pensamientos. La voz de su mentor reverberaba en su mente, un recordatorio de un mundo que parecía tan seductor y seguro. Pero había algo más fuerte que el brillo del éxito corporativo que había imaginado. Era el eco de su barrio, resonando con necesidades y esperanzas. La mañana surgió con un leve resplandor, pero la claridad no llegaba con ella. Su mente era un laberinto de posibilidades. Se preguntó qué significaba para él realmente el cambio. Tomar esa oferta laboral podría representarle estabilidad, pero a costa de un compromiso que no estaba seguro estaba dispuesto a hacer. Le gustaba pensar que siempre había tenido un rumbo claro, pero ahora parecía como si la brújula estuviera rota.
Reflexionó sobre su tiempo con los jóvenes del barrio. Las conversaciones que había mantenido con ellos sobre sus sueños y aspiraciones lo llenaron de una sensación de propósito. Sabía que muchos, como él, anhelaban avanzar, pero las limitaciones eran abrumadoras. Manuel entendió que su experiencia podía ser un puente hacia posibilidades que habían permanecido cerradas. Así, el dilema se tornó un campo de batalla interno entre el deber personal y el deber social. Decidido a ser proactivo, optó por salir a caminar. Necesitaba claridad y la familiaridad de su entorno le daba la fuerza que buscaba. Mientras caminaba, se encontró con un grupo de chicos jugando a la pelota en la calle. Sus risas llenaban el aire y por un instante sintió el peso de sus preocupaciones desvanecerse. Observó cómo el juego se volvía un reflejo de aspiraciones más grandes. Eran sueños que se manifestaban en esos momentos fugaces de alegría. Esa visión lo impactó con fuerza. ¿Podía ser el agente que ayudara a encaminar esos sueños hacia la realidad? En ese momento, una chispa iluminó su determinación. Manuel regresó a casa sintiendo que el edificio de su futura vida se estaba erigiendo ante él, ladrillo por ladrillo. Decidió que debía compartir su idea con su mentor. Quizás la oferta laboral podía ser más que un simple trabajo, podría convertirse en un pilar de su proyecto, una forma de consolidar su influencia para generar cambios significativos. Consolidado en esta idea, agendó una reunión con su mentor. En la llamada, trató de expresar su visión. El diálogo se tornó intenso, lleno de interacciones que revelaron tanto sus esperanzas como sus miedos. Cada respuesta de su mentor encendía algo en él. Desde lo más profundo de su ser, sentía que estaba a punto de desatarse un potencial que había permanecido oculto por años. La conversación le brindó perspectiva, pero también confirmó que la única manera de avanzar era abrazando su identidad y los desafíos que venían en su camino. Preparando su presentación, Manuel sin querer descubrió habilidades latentes. Esta no era solo una propuesta, era su declaración de principios. La forma en que articulaba sus ideas fluía con una pasión que nunca había sentido antes. Al estructurar sus pensamientos, se dio cuenta de que se estaba cambiando a sí mismo. No era solo sobre lo que podría ofrecer, era el reconocimiento de que él también estaba en un proceso de transformación. Al finalizar, un pesado silencio se instaló en la habitación mientras contemplaba su futuro. La oferta de su mentor seguía ahí, como un canto de sirena. Había un camino definido en la corporación y al mismo tiempo un camino incierto en el que se atrevía a soñar. ¿Podría aprovechar ese recurso para convertirse en un agente de cambio sin perder de vista su esencia? Esa noche, Manuel se vio obligado a abordar lo indescriptible, la ambivalencia que lo atormentaba. En algún recoveco de su corazón sabía que estaba a punto de hacer una elección crucial, una elección que iba más allá de lo profesional, era sobre quién quería ser en el mundo. Y justo cuando se decía que el próximo paso sería claro, su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje que agregó más complejidad a su situación. Su antigua universidad lo había elegido para un programa exclusivo de liderazgo, justo en el momento en que él consideraba el futuro corporativo. La decisión ya no podía esperar, el tiempo se estaba acabando, y él debía decidir. Pero, ¿cuál sería realmente el camino hacia su propósito? La elección se precipitaba como una tormenta inminente, y Manuel no podía evitar sentirse atrapado en la eyección de una realidad que amenazaba con inundarlo. Mientras el brillo del teléfono se desvanecía, reflexionó sobre el mensaje revelador de su universidad. ¿Era eso lo que deseaba? La idea de ser parte de un programa de liderazgo parecía ofrecer un atajo hacia el éxito, pero en el fondo también evocaba una sombra de dudas. En esa noche interminable, las horas se convirtieron en su enemigo. Las posibilidades de la corporación danzaban en su mente como imágenes en una pantalla retroiluminada. Un futuro repleto de estabilidad, pero de la mano de un sacrificio que podría ahogar su esencia. Por otro lado, el programa de liderazgo lo llamaba con una voz suave y tentadora, prometiendo un crecimiento personal que resonaba con su búsqueda de un propósito más profundo.
Se sentó en su escritorio, rodeado de libros que en el pasado había devorado con ansias, buscando en ellos respuestas que no llegaban. Un cuaderno blanco permanecía abierto frente a él, invitándolo a plasmar sus pensamientos. A medida que su pluma tocaba el papel, comenzaba a visualizar su camino no como una elección entre dos caminos, sino como una combinación que integrara ambas oportunidades. La claridad emergía lentamente en su mente. Se dio cuenta de que no solo estaba eligiendo un camino profesional, sino la posibilidad de convertirse en un líder auténtico, uno que no se dejara seducir por el brillo superficial del éxito. ¿Podría él aportar un enfoque diferente en el entorno corporativo? Algo que verdaderamente resonaba con la realidad de aquellos jóvenes del barrio que tanto lo inspiraban. ¿Era posible que su experiencia personal pudiera ser la clave que necesitaba? Con el pulso acelerado, Manuel se comprometió a hacer una lista de lo que deseaba lograr. Influir de manera positiva, ser un ejemplo a seguir, construir un espacio donde los sueños se pudieran sembrar y cultivar. Al mirar su lista, sintió que la lucha interna comenzaba a transformarse en una visión más clara. La mañana siguiente decidió comunicarse nuevamente con su mentor. La conversación que se avecinaba era crucial. Necesitaba discutir su opción de liderazgo, pero también su deseo de no renunciar a su esencia. Con dudas ardientes en su garganta, llamó. Cuando su mentor respondió, Manuel se sintió envuelto en un torbellino emocional. Explicó su dilema, su deseo de barajar ambas ofertas y cómo cada una podría resonar no solo en su vida, sino en la vida de otros. La voz de su mentor fue un faro de calma en medio de su confusión, brindándole una perspectiva expandida sobre lo que significaba realmente ser un líder. El verdadero liderazgo, dijo, implica aceptar tus raíces y construir sobre ellas, convirtiendo tus experiencias en puentes para otros. Esa conversación lo impactó profundamente, dejando una chispa de esperanza en su corazón. Manuel se dio cuenta de que la elección no sería simple, pero había un camino por trazar. Dispuesto a desafiar los límites que le imponía la sociedad, comenzó a visualizar su futuro con nuevas dimensiones de significado. En los días que siguieron, se sumergió en la preparación para el programa de liderazgo. El entusiasmo por el aprendizaje lo empujaba a investigar, a indagar en su propio potencial. El trabajo en equipo, el discurso en público, la autogestión, cada habilidad que adquiría era un ladrillo más en su edificio de deseos. Pero algo seguía rondando en su mente. La corporación no podía quedar fuera de la ecuación. Había una reunión inminente para decidir su futuro profesional, y la tensión entre sus deseos y los mandatos corporativos crecía. La dualidad de sus anhelos se hacía palpable. Al mirar por la ventana y contemplar el horizonte, Manuel sintió cómo la necesidad de una decisión se intensificaba. La presión drenaba sus energías y la inquietud lo invadía. ¿Despegaría en esta nueva aventura o cedería ante la seducción del éxito corporativo? Mientras su mente giraba como una brújula desorientada, un mensaje inesperado le llegó a su teléfono. Era una invitación a un evento de networking justo el día de su importante reunión. ¿Podría ese evento convertirse en el catalizador que definiera su futuro o representaba una distracción de su camino? La tensión en su pecho se apretó nuevamente. La elección parecía más urgente que nunca. Manuel pasó la noche revisando su decisión, la luz de la computadora brillando en su rostro como un faro que guiaba su confusión. Se planteó preguntas que lo atosigaban. ¿Qué impacto tendría su elección en su esencia? Su mundo se había convertido en un constante tira y afloja entre el brillo de las oportunidades corporativas y el llamado de su desarrollo personal. No podía simplemente dejar que la corriente lo arrastrara. Tenía que ser el capitán de su destino.
La mañana llegó antes de lo esperado, fría y nublada, como un reflejo de su estado interno. Manuel se vistió con cuidado, como si la ropa pudiera darle una nueva armadura. Se miró en el espejo, buscando un atisbo de confianza en sus ojos. El evento de networking prometía una serie de conexiones que podrían cambiar el rumbo de su carrera, pero también lo llenaba de incertidumbre. Todavía no había resuelto cómo reconciliar su ambición con su deseo de autenticidad. Al llegar al lugar, un hotel elegante lleno de gente vestida con trajes impecables, se sintió como un pez fuera del agua, con la mirada fija en las etiquetas de nombre ajenas. ¿Era esto realmente lo que quería? Las conversaciones Godot que llenaban el aire eran sobre cifras, resultados, proyecciones. Cada vuelta que daba sabía que se acercaba más a una encrucijada. En ese entorno, las palabras de su mentor resonaban en su cabeza. Convierte tus experiencias en puentes. Con esos pensamientos latentes se armó de valor y comenzó a conversar con otros asistentes. Habló de su camino, sus sueños y lo que significaba para él ser un líder. Para su sorpresa, varios de ellos se detuvieron a escuchar. Incluso compartieron sus propias historias de transformaciones y sacrificios. Esa conexión humana lo energizó. Cada relato era una chispa que alimentaba su propia llama interna. Comprendió que, aunque las cifras eran importantes, las historias detrás de cada logro eran las que verdaderamente iluminaban el camino. Sin embargo, el momento clave llegó cuando conoció a Lucía, una emprendedora influyente que había lanzado su propia iniciativa. Ella, con una sinceridad sorprendente, le habló sobre los momentos de crisis que había enfrentado al intentar equilibrar su vida profesional con su misión personal. Fue un diálogo revelador, donde Manuel sintió que sus miedos empezaban a disiparse. Era posible forjar un camino que combinara el rigor del mundo corporativo con la autenticidad de su voz interior. Al final del evento, con la mente agitada y el corazón acelerado, Manuel decidió que no podría ignorar lo que había descubierto. Su elección no sería un sacrificio, sino una fusión de ambas oportunidades. Había llegado la hora de actuar. En su corazón, una idea florecía: proponer a la corporación un enfoque que integrara liderazgo y empatía, un modelo donde las personas no fueran solo recursos, sino valiosos colaboradores en la búsqueda de un impacto genuino. Al día siguiente, durante la reunión crucial con los ejecutivos de la corporación, volvería a poner esa idea en la mesa. La tentación de ceder ante el status quo ya no era una opción. Manuel sabía que el verdadero desafío comenzaba ahora y que cada paso debía reflejar la identidad que estaba decidido a cultivar. Con su nuevo propósito delineado, se subió a la montaña rusa de la incertidumbre. ¿Lograría convencer a los de arriba de que su visión no era un simple idealismo, sino una estrategia viable? Mientras se preparaba para la reunión, sentía que la próxima elección se acercaba. Su opción no solo podría definir su carrera, sino también el impacto que tendría en los que vendrían después de él. El hilo invisible de su futuro profesional estaba tejido en una pregunta: ¿podía transformar su mundo o se perdería en las aguas del conformismo? Solo el tiempo lo diría, y Manuel sabía que cada segundo contaba. Manuel despertó antes de que sonara el despertador, una mezcla de nervios y emoción burbujeando en su interior. Cada paso hacia la oficina se sentía como una travesía hacia lo desconocido. El eco de las conversaciones del evento resonaba en su mente, y la historia de Lucía se repetía como un mantra: allanar el terreno entre el miedo y la ambición. En su escritorio, la presentación que había estado preparando parecía cobrar vida. Las diapositivas brillaban con la promesa de un cambio, y cada palabra que había seleccionado estaba impregnada de un nuevo propósito. No era solo una propuesta, era su declaración de principios. Con cada clic, Manuel imaginaba a sus colegas sorprendidos, algunos escépticos, otros entusiasmados. Por fin, estaba listo para despojarse de la desesperanza que lo había mantenido anclado. Al entrar a la sala de reuniones, se encontró rodeado por las miradas inquisitivas de ejecutivos que había admirado durante años. A pesar de la seriedad del entorno, una chispa de determinación recorrió su cuerpo.
Era el momento de dar voz a sus convicciones, de traducir su deseo de autenticidad en un lenguaje que resonara con sus superiores. Comenzó su presentación con una anécdota sobre un líder que había comprometido su carrera por la búsqueda constante de resultados. Con cada palabra, su voz se tornó más firme, su objetivo se tornó claro. Se detuvo para mirar a los ojos de cada uno de ellos, buscando la conexión que había experimentado la noche anterior. ¿De qué sirve ser exitosos si no hacemos que este éxito cuente para los demás?, planteó con fervor. Poco a poco, las expresiones en los rostros de sus compañeros comenzaron a cambiar. Algunos murmullos surgieron, pero no eran de desdén. Eran ecos de la curiosidad, tal vez incluso una chispa de reconocimiento en sus miradas. Deteniéndose un momento para tomar aire, Manuel desarrolló su propuesta. Un programa que no solo beneficiara a los KPIs, sino que fomentara un entorno donde las voces de todos fueran escuchadas. Sin embargo, en medio de su fervor, percibió una sombra en la sala. Julián, su antiguo rival, se reclinaba en su silla, con una ceja levantada, avisorando cada palabra como si estuviera buscando un resquicio para atacar. Mientras Manuel profundizaba en su idea, Julián finalmente alzó la voz. «Manuel, serás un buen gerente en tu mundo ideal, pero en el nuestro, la dureza es lo que cuenta». Las palabras de Julián resonaron con un eco inquietante, retumbando en el pecho de Manuel. Aquel desafío no era solo un ataque a su idea, era un enfrentamiento directo a su esencia. En aquel instante, Manuel sintió un crisol de emociones. Se debatía entre el deseo de defender su visión y la tentación de retroceder, de permitir que el miedo ahogara su voz una vez más. Con el aliento contenido, enfrentó a Julián en un duelo verbal intenso. Expresó que el mundo que construían no solo debía enfocarse en rentabilidad, sino en los impactos que dejaban en las personas. La respuesta de Julián era templada y fría, como un guante de acero. Pero la verdad había salido de sus labios, y al hacerlo, había redoblado su compromiso hacia esa verdad. La reunión concluyó con un aire de incertidumbre. Las miradas se cruzaron y Manuel se sintió un tanto aliviado, pero también un poco perdido. Había hecho un intento valiente, sin embargo, el resultado seguía en el aire. La semilla de su propuesta había sido plantada, pero la aceptación dependía de un contexto más grande que él mismo. Mientras los ejecutivos deliberaban, Manuel sintió que sus pensamientos se dispersaban en un torbellino de posibilidades. Su corazón latía por el temor a lo desconocido, a lo que vendría después. ¿Habría sido suficiente? Esa pregunta lo devoraba por dentro. Cuando le llamaron para dar el cierre, supo que aún había un camino por recorrer. Sin embargo, otra voz resonaba en su mente, una que le recordó su esencia más allá de la corporación. Había redescubierto el poder de la autenticidad, y la búsqueda de su verdadera voz apenas comenzaba. La decisión de él era clara, pero ahora dependía de cómo los demás recibirían su verdad. En ese momento de espera, una nueva inquietud apareció. ¿Podría su intento de cambio ser la chispa que inspirara a otros, o estaba destinado a naufragar en la dureza del sistema? La incertidumbre se apoderaba de él, y con ella la certeza de que su viaje apenas empezaba. El eco de sus propias palabras resonaba en la mente de Manuel mientras el silencio se cernía sobre la sala. Sabía que su intervención había alterado algo en las dinámicas grupales, había encendido una chispa que provocaba tanto entusiasmo como desdén. Esa mezcla despertó en él una reflexión interna profunda, un torbellino de dudas y determinación. La semana siguiente se transformó en un viaje emocional. Cada día, Manuel se preparaba para las reuniones, revisando qué había aprendido y desarrollando estrategias para afianzar su propuesta. Sin embargo, la sombra de Julián siempre acechaba. Su rival había mantenido un ataque velado, forzando a Manuel a enfrentar las críticas con una dosificación de pasión fría y analítica. Julián se esforzaba por desmantelar no solo la propuesta, sino la esencia del propio Manuel, lo que lo llevó a confrontar no solo los argumentos, sino el propio miedo que se había cultivado dentro de él.
Las conversaciones informales con sus colegas se hicieron más frecuentes. Manuel las utilizó como campo de pruebas, exponía partes de su propuesta y ofrecía escuchar opiniones, buscando apoyo. Pero la respuesta era ambivalente. Algunos se conectaban con su visión, mientras que otros se mostraban escépticos, repitiendo lo que Julián había mencionado. Eso lo llevó, en más de una ocasión, a cuestionar su propio valor. Sin embargo, no permitía que la inseguridad lo dominara. Cada rechazo se convirtió en un peldaño hacia su autoconocimiento. Una tarde, mientras organizaba su escritorio, un viejo librito de autoayuda cayó de entre sus papeles. Después de una breve vacilación, lo hojeó. Las frases resonaban en él como pequeñas campanas. Hablaba de la resiliencia, de la importancia de enfrentar las adversidades con una mentalidad de aprendizaje. Cada párrafo ofrecía un recuerdo sobre quién había sido y quién podía llegar a ser. Este atisbo de perspectiva alimentaba su ambición por transformar la cultura laboral, y ese nuevo fuego despertó algo en su interior. Decidió que no podía permitir que un solo rival dictara su destino. Aquella noche formuló un plan. Entonces, en lugar de esperar a la próxima reunión, se acercó a otros departamentos, a aquellos que apenas se cruzaban con su camino. Les planteó la idea de su programa de manera informal. Habló no solo de resultados, sino de su deseo genuino de crear un entorno colaborativo. Las reacciones fueron variadas, pero Manuel comenzó a notar un patrón. Más personas estaban dispuestas a escuchar sus ideas de lo que había anticipado. Esa era la luz que necesitaba. Su historia se estaba expandiendo más allá del entorno inmediato de la sala de juntas. Cuando finalmente se acercó a la fecha de la siguiente reunión formal, el terreno se sentía inusitadamente preparado. Aunque el miedo aún lo acompañaba, esta vez era diferente. Había tejido un espacio de seguridad a su alrededor, facilitando encuentros que nutrían su motivación y acabaron por hacer florecer pequeñas alianzas. Julián, que evidentemente no había estado a la altura en la calidad de argumentos que involucrasen a otros, se sintió amenazado. Sus intentos por desestabilizar a Manuel comenzaron a manifestarse casi de manera desesperada y defensiva. Verlo inquieto, observando cada interacción con recelo, avivó la confianza que Manuel había estado cultivando en sí mismo. Así, al sentarse de nuevo en la sala de juntas, esta vez le dio la bienvenida a la tensión en lugar de temerla. No solo quería presentar su propuesta, ansiaba convertir ese espacio en un campo fértil de discusión y creación. Miró a Julián, ahora con una sonrisa interna, al saber que, independientemente del resultado, ese era solo un capítulo más en su viaje personal hacia la autenticidad. Mientras tomaba aire para comenzar, un pensamiento le iluminó la mente. Estaba en el punto de no retorno, y la verdadera confrontación había nacido de su misma autenticidad. La pregunta que revolucionaba su interior era clara. ¿Podría su mensaje romper las barreras que otros habían erigido? Esa cuestión vibrante lo empujó a proseguir. ¿Acaso, después de todo, nacía una unión inesperada entre su visión y la resistencia que enfrentaba? La respuesta que buscaba no solo dependería de él, sino de cómo transformaría ese enfrentamiento en unidad. Manuel respiró hondo, sintiendo el aire fresco y cargado de posibilidades a su alrededor. Las miradas expectantes de sus colegas pesaban sobre él, pero no había tiempo para la duda. En un instante de claridad, decidió que su voz debía resonar con una confianza palpable. Mientras comenzaba a hablar, sus palabras fluyeron con un propósito renovado, como si cada sílaba construyera un puente hacia el entendimiento mutuo. Conforme presentaba su propuesta, notó que Julián mantenía un ceño fruncido, intentando descifrar los giros que tomaba su argumentación. Manuel expuso no solo datos y cifras, sino también historias personales, relatos que demostraban cómo los cambios propuestos impactarían a cada individuo en el equipo. Las anécdotas, cargadas de autenticidad, empezaron a crear un ambiente de conexión, una sutil cercanía que desarmaba el escepticismo. Los murmullos iniciales de desconfianza fueron reemplazados gradualmente por preguntas que indicaban interés.
Eso encendió un nuevo fuego en Manuel. Había sobrepasado las meras estadísticas, había tocado corazones y mentes. Sin embargo, las intervenciones de Julián eran implacables, como cuchillos afilados buscando su oportunidad para perforar esa nueva confianza. Cada ataque, cada palabra cargada de crítica lo empujaban a confrontar sus propios temores, pero también, de manera insospechada, a afilar sus respuestas. Era como si dos fuerzas opuestas estuvieran en un constante tira y afloja. La tensión se palpaba en la sala, y aunque la mirada de Julián destilaba competencia, Manuel sentía que su resiliencia se robustecía al ser desafiado. Para cada argumento que Julián expuso, Manuel respondía recordando sus pequeños triunfos de la semana previa. Aquellos momentos donde había escuchado a sus colegas, en un intercambio que había sobrevivido a las críticas más afiladas. Al finalizar su intervención, permitiéndose un momento para respirar, la sala se llenó de aplausos cautelosos. Algunas sonrisas genuinas surgieron entre sus compañeros. Consciente de que las dinámicas se estaban transformando, Manuel se sintió como un navegante valiente en aguas desconocidas. Sin embargo, la confrontación no había terminado. Una decisión crucial aún estaba latente. Justo cuando la reunión parecía encaminarse a una resolución, un comentario de su jefe emergió con fuerza. Interesante lo que mencionas, Manuel, pero ¿cómo planeas lidiar con las objeciones más fuertes de nuestros principales clientes? Esa interrogante cortó el aire como una navaja, forzándolo a reaccionar con una estrategia que no había contemplado en profundidad. Esa pregunta lo llevó a las raíces de su propuesta, forzando a Manuel a explorar no solo el qué, sino el cómo. Detrás de esa indagación había un dilema moral que resonaba con fuerza en su interior. ¿Debería arriesgarse a ser completamente honesto respecto a sus métodos, aun si eso implicaba desatar críticas? Con su mente trabajando a toda máquina y una sensación de urgencia creciente, Manuel comprendió que su autenticidad debía erigirse como el pilar de su respuesta. No podía permitir que la inseguridad lo paralizara. Mirando a sus colegas y a Julián, una chispa de determinación se encendió dentro de él. Estaba listo para enfrentar la verdad tanto de su propuesta como de su propia capacidad para encajar en este nuevo paradigma empresarial. Esta revelación lo llenó de energía y coraje. Con claridad empezó a articular su próxima respuesta, pero un nuevo giro inesperado se presentó en su mente. La inquietante posibilidad de que su propia perspectiva pudiera ser un arma de doble filo lo mordía, y la pregunta quedó flotando. ¿Sería su franqueza suficiente para unirlos en vez de dividirlos? Con su mente trabajando a toda máquina y una sensación de urgencia creciente, Manuel comprendió que su autenticidad debía erigirse como el pilar de su respuesta. No podía permitir que la incertidumbre lo paralizara. Mirando a sus colegas y a Julián, una chispa de determinación se encendió dentro de él. Estaba listo para enfrentar la verdad, tanto de su propuesta como de su propia capacidad para encajar en este nuevo paradigma empresarial. Esta revelación lo llenó de energía y coraje. Con claridad empezó a articular su próxima respuesta, pero un nuevo giro inesperado se presentó en su mente. La inquietante posibilidad de que su propia perspectiva pudiera ser un arma de doble filo lo mordía, y la pregunta quedó flotando. ¿Sería su franqueza suficiente para unirlos en vez de dividirlos? Mientras se preparaba para hacer su movimiento, la atmósfera se volvía eléctrica. La batalla no solo era contra Julián, sino contra sus propios temores, esa lucha interna que definía su crecimiento. La confrontación real había comenzado, y el resultado podría cambiar todo lo que había conocido hasta ese momento. ¿Podría realmente convertir la resistencia en aliado y al mismo tiempo fortalecer su propia voz en el proceso? La tensión en la sala se palpaba como un hilo tenso a punto de romperse. Manuel tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de cada mirada, cada expectativa, y se reafirmó en su decisión de responder con sinceridad.
El murmullo de la sala se extinguió lentamente mientras él ajustaba su postura, notando la mirada implacable de Julián, quien parecía esperar un error. Es una excelente pregunta y me parece clave que abordemos este tema. Manuel proyectó su voz con firmeza, desafiando la atmósfera cargada. Afrontemos las objeciones de nuestros clientes desde la humanidad de nuestras experiencias. No seré el primero en admitir que nuestras técnicas tienen fallos, pero creo que deberían ser una base para construir nuestra confianza en ellos. Si somos transparentes sobre nuestras limitaciones, abrirá un diálogo auténtico. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un significado profundo. Se sentía vulnerable, pero a su vez liberado al permitir que su autenticidad brillara. Con cada frase, Manuel podía ver las reacciones de sus colegas, algunas cabezas asintiendo, otras con un ceño fruncido. Sin embargo, lo fundamental era que cada uno de ellos comenzaba a participar activamente en la conversación. Julián, incómodo ante la respuesta honesta, no tardó en replicar. ¿Y cómo puedes estar seguro de que esa franqueza no será vista como un signo de debilidad? Nuestros clientes quieren soluciones, no justificaciones. Pero en esa crítica, Manuel no encontraba un reto que lo doblegase, sino una oportunidad más para reafirmar su postura. Precisamente, Julián, respondió, su voz colorida con un matiz de confianza renovada. Los clientes son personas, no cifras. Siempre recordaremos el último error o la última excusa, pero un reconocimiento sincero de errores pasados puede ser la llave para construir una relación más sólida. Si logramos conectar con ellos desde este enfoque, haremos más que vender un producto, generaremos una verdadera alianza. Manuel notó cómo algunos miembros del equipo comenzaban a murmurar entre sí. Su propuesta estaba resonando. La vulnerabilidad que antes le inquietaba se transformó lentamente en una fuerza que lo empoderaba. Puede que no tuviera todas las respuestas, pero su deseo de ser honesto se convirtió en su mayor arma. El pesimismo de Julián se tornó en una lucha más reacia, y eso le dio a Manuel un impulso inesperado para continuar. Entiendo que hay temor a convertirnos en un blanco de críticas. Sin embargo, lo que necesitamos es una estrategia flexible que nos permita aprender y adaptarnos. Hemos vivido la transformación del mercado y debemos adaptarnos. La autenticidad es, en sí misma, una estrategia, concluyó, dejando caer sus palabras como los cimientos de un nuevo camino. La sala resonó con murmullos de aprobación, y por un instante pareció que el aire se despejaba. Pero en el fondo, Manuel podía sentir que el verdadero desafío apenas comenzaba. La mirada de Julián seguía fija en él, como si buscara desmantelar completamente esa nueva fortaleza. Mientras Manuel esperaba el siguiente ataque verbal, su mente burbujeaba con ideas. Esta no era solo una batalla en la sala de juntas. Se trataba de la prueba de un nuevo enfoque en su vida profesional. El miedo al rechazo seguía presente, pero también lo estaban la determinación y la posibilidad de crecimiento personal. Era un fascinante tira y afloja entre la duda y la resolución. Fue entonces cuando escuchó un susurro a su lado. «Estás a punto de ganarlos, Manuel, no dejes que te frenen». Era Carolina, una colega que siempre había estado en la sombra, pero que de alguna manera había entendido el viaje que estaba emprendiendo. La alentadora intervención lo llenó de energía. Pero antes de que pudiera responderle, Julián lanzó otra pregunta, más incisiva, que lo sacudió hasta sus cimientos. ¿Crees realmente que ser honesto convertirá nuestras debilidades en puntos fuertes? ¿O estás simplemente buscando una forma de justificar que no tenemos el control? La respuesta a esa pregunta lo retaría más que nunca. Tendría que descubrir si su vulnerabilidad podía ser su tabla de salvación o su perdición. Con su mente agitada y el corazón acelerado, Manuel se preparó para lo que sería el mayor desafío de su carrera hasta la fecha. ¿Cómo se defendería esta vez? ¿Podría forjar su camino en un terreno dominado por la desconfianza y la crítica? La voz de su intuición crecía, y mientras apuntaba hacia la respuesta, se preguntó si su voluntad de ser honesto podría transformar la reunión en algo más que una simple deliberación. La incomodidad
esa sensación del umbral de una transformación se apoderaba de él de nuevo. Manuel se encontraba al borde de una revelación. La tensión que había acumulado en la sala de reuniones se sentía como un resorte a punto de estallar. Las palabras de Julián resonaban en su mente, pero esta vez no se dejaba arrastrar por la frustración. Sabía que el verdadero poder residía en su autenticidad. En ese instante crucial, tomó una decisión consciente. No solo quería defender su propuesta, quería construir un puente hacia la empatía, hacia el entendimiento. Julián sintió liberado al pronunciar esas palabras, cada sílaba un paso más hacia su propia integración. Mientras hablaba, miró a sus colegas y encontró apoyo en sus miradas. Algo había cambiado desde la última vez que se habían reunido. Tal vez la vulnerabilidad que abrazaba había logrado generar compasión en los demás. El pasillo de la duda comenzaba a despejarse. Imaginemos por un momento que cada error que cometemos se convierte en una oportunidad no solo para nosotros, sino para nuestros clientes. La transparencia construye puentes. Las palabras fluyeron de su corazón, llenas de pasión. Si logramos construir una relación sólida basada en la confianza, no solo mejoraremos nuestro rendimiento, sino que también seremos un ejemplo a seguir. Los murmullos de aprobación comenzaron a levantar olas en la sala. Hombres y mujeres se miraban entre sí, y Manuel sintió que su voz resonaba como un tambor en el pecho de cada uno. Había un cambio en el aire. La incertidumbre había dado paso a la posibilidad. Julián, confrontado por la marea de apoyo a su alrededor, parecía estar perdiendo su ímpetu. Pero eso no es suficiente, Manuel. ¿Cómo planeas realmente desafiar el status quo? Necesitamos eficacia en cada paso. Y eso es precisamente lo que propongo. Ser eficientes no significa ser deshonestos. Significa aplicar un enfoque que involucre a todos en la organización. Si les ofrecemos espacio para generar ideas, si logramos potenciar no solo nuestros resultados, sino también la voz de cada miembro del equipo, entonces todos tendremos más sentido de pertenencia. Manuel estaba en su elemento, completamente inmerso en el desafío al que se había enfrentado. Cada palabra que pronunciaba se sentía más como una invocación, una declaración de sumisión. Eso es liderazgo auténtico, y es a lo que quiero aspirar. Una sonrisa esperanzada iluminó su rostro mientras concluyó. A medida que las discusiones continuaban, la presión aumentaba, y Manuel sintió que había alcanzado un punto de no retorno. Los rostros de sus colegas se iluminaban lentamente. El escepticismo empezaba a desvanecerse. La conexión se fortalecía. Al final de la reunión, los aplausos eran ensordecedores. Ya no era solo su propia voz la que resonaba, sino la de todos los que habían sido tocados por su visión. Cuando finalmente se retiró de la sala, la adrenalina aún corría por sus venas. Había conquistado un ambiente que parecía hostil y había demostrado que su visión existía más allá de la lucha personal. Había encontrado un sentido profundo en su lucha por la autenticidad, y cada desafío se había convertido en una oportunidad para crecer y conectar. La transformación personal era clara. Manuel ya no era el joven indeciso que dudaba entre dos caminos. Había alcanzado un nuevo nivel de confianza y competencia. La decisión de abrazar su identidad, junto con su deseo de impactar positivamente a su comunidad y al mundo, lo había hecho más fuerte. Había encontrado su voz y la había usado para desafiar las expectativas, no solo de los demás, sino también de sí mismo.